Buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría número 59 del área de comunicación del cuarto año A y B del nivel secundario. Bueno, en esta oportunidad nos volvemos a encontrar por este medio para poder realizar las actividades de la semana y siempre con el apoyo de la estrategia de Aprendo en Casa. ¿Qué nos dice esta imagen que podemos apreciar con una frase: todos somos diferentes, todos somos iguales? ¿Recuerdan que estábamos viendo la clase anterior sobre la discriminación, ¿no?, que hay en las escuelas? Tuvimos un tema muy interesante en cuanto de poder analizarlo. Y si ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta imagen, hay un conjunto de personas de las cuales podemos identificarlos como por el color de la piel, por el estilo de la vestimenta, por la forma de pensar o físicamente, ¿no? Entonces aquí el mensaje nos dice, o la frase: todos somos diferentes, todos somos iguales, ¿no? Porque hay que trabajar mucho en este aspecto, lo que concierne a la diversidad, ¿no?, de nuestras diferencias. Bueno, el lema que tenemos considerado en esta sesión es: valoramos la identidad respetando nuestras diferencias. El propósito de nuestra sesión es: planificamos, escribimos y presentamos nuestro texto expositivo sobre la valoración de la diversidad. ¿Sí? Ahora que ya comprendiste que valorar la diversidad es una forma de acabar con la discriminación en la sociedad, te invito a leer el siguiente texto adaptado, titulado 10 consejos para alimentación saludable durante la cuarentena o aislamiento COVID-19. Este es un texto que se ha tomado como ejemplo para poder dar a conocer en qué consiste o de qué trata un texto expositivo. Ante la expansión de la pandemia del COVID-19 en el mundo y la falta de una vacuna para combatir el virus, la prevención es nuestro mejor aliado en estos momentos. Pese a que no existe una evidencia concreta de factores dietéticos específicos que puedan reducir el riesgo de contraer infecciones como el nuevo coronavirus. Una adecuada nutrición contribuye a mantener un buen estado de salud para reducir el impacto del virus en caso de contagio. Si quieres vivir sano, sigue los siguientes consejos. El título nos dice 10 consejos para alimentación saludable. Este primer párrafo leído nos está indicando que el texto expositivo en sí tiene 3 partes, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Y lo que hemos leído es parte de la introducción. Ya decíamos que la introducción nos da un enfoque general de todo lo que podemos nosotros hablar del texto en sí, ¿no? Entonces, al poder realizar siempre la lectura, siempre tenemos que basarnos en el título, y luego, cuando ya empezamos a leer, ver la estructura de todo el detalle de cómo está estructurado el texto, empezamos a leer cuando indica una introducción, nos señala una introducción del texto, nos está explicando de lo que trata en sí, la parte general, ¿no?, lo que es todo el texto en forma completa. Y luego, a partir de ese texto mismo, vas a reflexionar respondiendo: ¿cuántos párrafos tiene el texto que has leído? ¿Qué partes componen este texto? ¿De qué trata el primer párrafo? El primer párrafo tiene la función de presentar el tema. ¿Cuál es? El cuerpo del texto nos da 3 recomendaciones para comer sanamente durante la pandemia. ¿Cuáles son? ¿Qué aspectos importantes concluye el texto? Interesante, ¿no? De los cuales todas estas interrogantes y las respuestas las vamos a encontrar o la encontramos en el texto. Luego de ahí viene la planificación, la parte de la planificación.
El esquema para elaborar un texto expositivo. Tenemos 5 puntos muy importantes de las cuales tenemos que tener en cuenta para redactar nuestro texto. Para planificar primero nuestro texto expositivo. Tenemos el tema, el propósito, el público, registro, fuente de información. Cuando tenemos el tema nos tenemos que hacer una interrogante. ¿De qué tratará el texto que escribirás? El propósito, ¿por qué lo escribirás? ¿Qué quieres lograr con tu texto? En la parte donde nos indica público, ¿quién leerá este texto? ¿Qué saben ellas o ellos sobre este tema? ¿Qué quieres que ellos sepan o ellas sepan? ¿Qué aspecto de tu tema les interesará más? En cuanto al registro, si es formal o si es científico o si es informal. Las fuentes de información, ¿qué información tienes sobre el tema? ¿Qué información te hace falta y debes investigar para escribir un buen texto? Entonces, teniendo en cuenta este esquema, planificamos nuestro texto expositivo. Y acá está sintetizado en sí qué es un texto expositivo, su estructura, los tipos, la forma lingüística. ¿Recuerdan anteriormente que también habíamos hecho un tema de este tipo? Entonces, está aquí muy claramente que el texto expositivo es el que se trata, su objetivo es informar sobre un tema. Su estructura está basada en 3 etapas, introducción, desarrollo y conclusión. Hay tipos de textos expositivos como divulgativo y científico. Y la forma lingüística, la sintaxis compleja, léxico, el verbo a utilizar. Siempre es recomendable que para dar inicio al tema o al redactar un texto expositivo siempre tienes que considerar la tercera persona, nunca el tutear, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Luego, ya finalizando la actividad o la sesión del día de hoy, el reto es planificar la construcción de un texto expositivo que responda al por qué debemos valorar lo positivo y valioso de ser diferentes, teniendo en cuenta que el texto expositivo tiene que tener estas 3 partes importantes: introducción, desarrollo y conclusión. Y para hallar cada una de estas partes, responder a esas interrogantes exclusivamente, y yo me voy a ubicar qué debo considerar en cada una de ellas. Recuerda, sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu producción final con tu familia. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio. Entonces, y el tema siempre es sobre la adversidad, que es una forma de prevenir y frenar la discriminación. Cada uno de nosotros es un ser distinto, y en esta diferencia está justamente lo que nos hace vivir en una sociedad rica en cultura, con variadas expresiones artísticas, costumbres, lenguas y más. Somos peruanos y sabemos que cada región tiene su propia forma de expresarse, en el habla, en la comida, en sus danzas. Todo esto hace que nuestro Perú sea un gran país. Entonces, queridos estudiantes, hasta acá podemos llegar con esta actividad. Nos encontramos en la hora de asesoría para poder reforzar algunos temas o parte del tema tratado, ¿no? Durante nuestra hora de asesoría. Paso a retirarme, no sin antes decirles que deben cuidarse siempre, más ahora que hay muchos contagios. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Entonces nos estamos comunicando con ustedes, la profesora Sonia.